Ya, empezamos a grabar entonces y vamos a compartir lo primero, ¿cierto? El aula nuestra y al final, donde estamos, ¿cierto? En esta semana que vamos a hacer repaso, aquí hay algo que se llama Test MAT 012. Eso es realmente algo pensado en darles una idea de cómo van a ser las preguntas, ¿sí? No vamos a hacer finalmente un ensayo como a través del aula. En realidad yo he estado testeando con otros cursos y hasta el momento ha funcionado bien todo. Así que vamos a irnos directamente al mismo documento este que se llama Test MAT 012, ¿cierto? La idea es que revisemos estos ejercicios como para darnos la idea de los tipos de preguntas que nos van a salir en el certamen. Con más detalle, les vamos a enviar un correo durante la semana para ya darles las instrucciones oficiales, ¿ya? Yo lo he estado comentando en clase, creo, si no me falla la memoria. Empecé a grabar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí, estoy grabando, ya. Esto es importante porque vamos a tener ciertas instrucciones. En el sentido de no vamos a tener apelación, lo material que ustedes usen, lápiz, papel, para escribir y desarrollar sus ejercicios, ¿cierto? Es material de ustedes y no vamos a estar aceptando apelaciones, ¿ya? Eso. Pero como dije, con más detalle y con toda la formalidad del mundo, lo vamos a enviar por correo durante esta semana. ¿Qué les parece que empecemos a trabajar con los ejercicios? Miremos primero, así como en términos globales, cómo quedó este test. Primero, como decíamos, el tema de el área encerrada, ¿cierto? Íbamos a tener que calcular una integral. Después, y esto lo comentamos también ayer, para que la cosa no sea tan requete bruto que largo, en el siguiente ejercicio no se les va a pedir calcular la integral, ¿cierto? Sino más bien reconocer cuál es la que corresponde. ¿Se fijan? Obviamente que igual implica harto trabajo porque van a tener que o hacer la gráfica, ¿cierto? De alguna u otra forma distinguir cuál es la mayor, cuál es la menor, dónde se intersectan. Vamos a hacer ese ejercicio enseguida. Después, bueno, la verdad es que este está en un apunte, así que ese lo vamos a saltar porque el desarrollo está en uno de los apuntes que yo subí al aula. No va a salir algo así como tan textual, pero una cosa así. Después viene una integral impropia, que dijimos que hoy día íbamos a hacer algunos ejercicios de integral impropia. Se me ocurrió escribirla de esta forma, como para que no fuera tan verdadero o falso, pero igual. Y continuamos, tenemos una de operatoria, ¿sí? Que hay que despejar la X. A lo mejor no la alcanzamos hoy día, pero ahora podemos hacer mañana, ¿sí? También otro de sistemas de ecuaciones, identificando cuando no tiene solución en relación a los parámetros A y B. Y finalmente un problema de planos. Eso es. Entonces, hoy día el objetivo, ¿cierto?, es que desarrollemos la pregunta 1, la 2, la 3, como dije, me la voy a saltar porque está desarrollada en ese apunte de, en algún apunte, de, el que se llamaba longitud de arco. Ahí está desarrollado. Y esta otra para recordar el tema de integrales impropias. ¿No? Bien, entonces le damos. Empezamos con el ejercicio 1. Voy a compartir. Si me deja esta cosa. La pizarrita. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, voy a escribir entonces mi función. Dice el ejercicio. El área encerrada por la parábola, me dicen que es una parábola, así que voy a escribir la parábola, es y igual a menos x cuadrado más 2
y la recta igual a X. Entonces, es lo que tengo que calcular, el área. El área encerrada por... Partamos haciendo la gráfica. Primero vamos a graficar esta menos x cuadrado más 2, ¿cierto? Es una parábola, está abierta hacia abajo. Ahí tengo mi 2, ¿cierto? Y esto va así. Después tengo y igual a x, que es una recta que pasa por el origen, y eso va así. Hoy me quedo re feo. No importa. Voy a hacer más gordito el puntito porque eso pasa por el origen. Entonces, ya. Estas cosas se intersectan en alguna parte. ¿Cómo son sus intersecciones, ¿cierto? Aquí hay una parte donde obviamente se van a intersectar y aquí hay otro puntito donde se intersecta. Ya. Entonces, cuando yo miro esta gráfica, ¿cierto? Nosotros tenemos que tengo entonces que observar cuál es la región que está acotada por esas dos curvas, ¿sí? Entonces, empezamos a mirar y nos damos cuenta que es todo eso. Todo eso. Y entonces, tenemos que escribir el área, ¿cierto? En relación a esos puntitos. Esos van a ser los extremos de nuestra integral. Y para conocer eso, lo que hacemos justamente es resolver una ecuación. Entonces tenemos que calcular las intersecciones. Para eso entonces igualamos las dos curvas, menos x cuadrado más 2, lo igual a x. ¿Se fijan? Las dos son y. Y eso significa entonces que tengo una ecuación cuadrática que la puedo escribir como x cuadrado más x menos 2. Factorizamos, y eso es x menos algo, va a ser x más algo, igual a 0. Yo sé que es uno menos y uno más, ¿cierto? Porque tengo un menos 2 ahí. Entonces, y ahí va la multiplicación, entonces tengo que tener de signos distintos. Ya, y entonces ahora, lo otro que sé es que en la suma me tiene que dar más 1. Entonces voy a poner, obviamente que 2 por 1 es 2, entonces voy a poner un 2 acá y un 1 acá. ¿Sí? Uno, usualmente estos tipos de ejercicios, ¿cierto? Yo lo había comentado, creo que uno lo hace por simple inspección, pero uno no puede llegar y poner la cosa y decir, sí, seguro que le achunté. Porque, ¿qué hago? Compruebo. X cuadrado, 2x menos x, me da ese x, ya obtuve el x cuadrado, menos 2. Estoy bien. Entonces eso significa que tengo dos intersecciones, que son el x igual a 1 y el x igual a menos 2. Entonces el área la voy a escribir como la integral entre el menos 2 y el 1 de... ¿Cuál está arriba? Se fijan, la que va por arriba es... ¿La parábola? Claro, la parábola va por arriba. Menos x cuadrado más 2 menos la que va por abajo, que es la y de x. Y en este problema, ¿cierto? No tengo necesidad en realidad de... no tengo necesidad en realidad de agrupar términos ni nada, sino que simplemente vamos a integrar. Entonces voy a tener que el área es igual a integral entre menos 2 y el 1. El primer término tiene un menos, porque es menos x cuadrado, entonces menos... ¿por qué escribí la integral de nuevo en aquí? Perdón. Ya, menos x al cubo partido por 3, y como dijimos, esto va entre menos 2 y el 1. Ese es ese primero que está aquí. Después el 2, la integral es 2x, más 2x, ¿cierto? En el mismo intervalo, entre el menos 2 y el 1. Y después tengo un menos x, entonces eso es menos x al cuadrado partido por 2, entre el menos 2 y el 1. Con ese signo menos tengo que tener harto cuidado. Entonces vamos a calcular vamos a evaluar. Menos un tercio. Que digo una cosa y escribo otra. Evalúo en el 1. Me da 1. Se fijan, dejé afuera todo el menos un tercio para que la cosa me quede un poco más simple. Menos 2 elevado a 3. Eso me da 8.
Menos con menos me da menos 8 en realidad, pero con el menos me da más 8. Más el 2, voy a dejarlo afuera, evalúen el 1, menos el menos 1 me da más 2. Ya. Menos un medio. El 1 al cuadrado es 1, menos el menos 2 al cuadrado es 4. Positivo, por eso sigue el menos ahí. Y eso entonces va a ser 8 dividido en 3 me da, perdón, 9 dividido en 3 me da menos 3. Más 3 por 2 son 6, menos, aquí tengo un medio, pero aquí tengo 1 menos 3, entonces eso es 3 medios, positivo. Y eso entonces me da 3 más 3 medios, y eso son 6, 7, 8, 9 medios. Y esa es mi área. Voy para acá. Ah, no, perdón. ¿Voy a dónde? Voy a ir al PDF que lo dejé por acá. Y voy a marcar entonces la alternativa C. Yo no sé por qué no puedo, bueno, no, nunca he hecho esto de ver por qué no, yo debería poder marcar eso, pero bueno, no importa. En esta cosa no me deja. Ese era el ejercicio 1, ¿no? Y ahí marcaría entonces la opción 1. Vamos al ejercicio. Ah, mira, ahí lo puedo hacer. Bueno. Ahí lo marqué, ¿no? Sí, podría pedir. Bueno, no importa. Ejercicio 2. Mira, aquí el problema me habla de una región. Insisto que aquí no vamos a calcular la integral. La parte más importante de estos casos entonces es distinguir básicamente qué es lo que conviene hacer. Dice, sea R la región encerrada por tres curvas, igual a x cuadrado, y igual a raíz de x, e y igual a menos x más 6, con x mayor que 0. Entonces vamos a decir, exprese la integral que permite calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región R en torno al eje X. Entonces, vamos a nuestro... Vamos a ir entonces a la hojita y vamos a hacer entonces ahora el ejercicio 2. Vamos a escribir las funciones. Perdón, es menos x más 6. Vamos a dibujar entonces. Estaba pensando, lo podría dibujar con GeoGebra para que quede más bonito. Voy a abrir GeoGebra. Lo voy a compartir con ustedes. Ya, entonces voy a escribir. Ya, ¿y por qué? Ok, ya. Voy a escribir entonces. Y igual a x al cuadrado. Sí. Y igual a raíz de x. Y la otra era y igual a menos x más 6. Yo sé que esa recta tiene una pendiente negativa, entonces yo sé que va a ser decreciente. Observemos entonces ahora el dibujito y nos vamos a dar cuenta entonces dónde está la región que nosotros queremos estudiar. Se fijan que corresponde a eso que está ahí. Se fijan a toda esa región que está ahí. Y entonces yo voy a tener, para calcular la integral, voy a tener que escribir una que va a ir por arriba, otra que va a ir por abajo, otra que va a ir por abajo, pero solamente hasta aquí. Mejor voy a hacer el dibujito en la cosita de... Aquí mejor. Ya, entonces así como bien improvisadamente, vamos a hacer la gráfica. Una I,
¿cierto? Otra que es así. Ay, miércoles lo voy a hacer más chiquito porque esto tiene que, la región está como por ahí. ¿Me da por hacerlo más grande? Quiero hacerlo más chiquitito porque quiero... Perdón. Me sigue quedando muy chueca. Bueno, no importa. Y la recta va aquí. ¿No? Entonces, mi región, como comentábamos, corresponde a esto que está ahí. Está muy desproporcionado como lo dibujé yo en realidad, pero bueno. Lo que quiero destacar es cierto que hay 3 puntos donde se intersectan. ¿Sí? Lo comentábamos esto también creo en algún momento cuando vimos este contenido. En el caso cuando me aparecen 3 funciones, yo no puedo estar tratando de resolver un sistema con estas 3 ecuaciones, porque si yo quisiera hacer eso, te fijas en el fondo, y de hecho lo que obtendría es que no existe, porque las curvas no se cortan las 3 en un punto, se fijan, se van cortando de 2 en 2. Por eso es importante lo que estábamos comentando también sobre la importancia de hacer una gráfica, porque eso a nosotros nos dice mucho. ¿Se fijan? Nos dice mucho para determinar dónde se intersectan. Entonces, te fijas, por ejemplo, e insisto con esto, hay muchos puntos que uno de una forma muy intuitiva lo puede obtener. Ese punto que está ahí, ¿qué corresponde? Corresponde a cuando x cuadrado, cuando y igual a x cuadrado se intersecta con y igual a raíz de x. ¿No es cierto? Eso quiere decir entonces que esto obviamente sus soluciones son en el x igual a 0 y en el x igual a 1. Entonces, ese es el punto que me interesa, no me interesa el 0 porque no pasa nada con él en el contexto de nuestro dibujito. En nuestra área que estamos, perdón, esto es en realidad un sólido de revolución porque después lo vamos a dar vuelta respecto al eje X. Ya, pero primero tenemos que determinar las intersecciones. Después entonces el otro punto que interesa es este de aquí está acá, ¿cierto? Y que me dice entonces cómo yo voy a intersectar la que es y igual a menos x más 6, que es la recta, ¿cierto? Con la otra que es igual a, ¿cuál es esta? No es la x cuadrado, es la que me quedó más chueca todo, que es la raíz de x. Y eso significa entonces que tengo que solucionar esta ecuación que dice raíz de x igual a menos x más 6. ¿Qué hago cuando quiero resolver una ecuación de este tipo? Bueno, elevo al cuadrado. Entonces me queda x igual a x cuadrado menos 2 por 3. Tengo que usar el cuadrado del binomio, ¿cierto? 2 por 6 son 12x más 36. Y eso tiene solución. Tengo que factorizar. Voy a escribir primero agrupar términos. X cuadrado menos 13x más 36 igual a 0. Entonces, pregunto entonces, ¿puedo? No, tengo problemas para escribir acá. Cuando escribo muy abajito, como que esta cuestión se me pone... ¿Se me ocurre cómo factorizarla? ¿Qué par de números digo yo que cuando los multiplico me da 30? Aquí hay otro tema en relación a las raíces. Se fijan que tengo menos 13x más 36. Eso me dice entonces que en efecto aquí voy a tener menos y menos, ¿cierto? Porque por una parte voy a tener menos por menos me va a dar más, el más 36, y por otra parte tengo que la suma en realidad me va a dar un número negativo. Solo los dos tienen que ser negativos. Ya, entonces empiezo a jugar. 4 por cuánto me da, perdón, 4 por qué, 6 por 6, 36, ¿cierto? Yo ya me la sabía, por eso dije 4. Ya, yo sé que es el 4, no lo confieso. 4. 4 por 9, ¿no sé? 4 por 9 me da 36 y cuando lo resto me da menos 13. Comprobamos. X cuadrado, bien, tenemos el primer sumando, menos 4x menos 9x me da 13x y menos 9 por menos 4 me da 36. Entonces el puntito que tengo acá, yo creo que este, por ejemplo, no era muy evidente. Era difícil de darse cuenta así al ojo.
Y el otro punto que necesitamos es este que está acá. ¿Sí? Se fijan, a todo esto no me quedó para nada proporcional, pero bueno. El otro punto que necesitamos es el que está ahí, entonces voy a tener que escribir y resolver y igual a menos x más 6 con el y igual a, ¿cuál es esta curvita? X cuadrado. Los igualamos, ¿cierto? Y digo, x cuadrado es igual a menos x más 6, o sea, x cuadrado más x menos 6 es igual a 0. Aquí voy a escribir uno positivo y uno negativo, perdón. Entonces voy a escribir 6 por 1, ¿cierto? 6 por 1 no me sirve, ¿cierto? Porque la sumo en la resta me va a dar 5. 2 por 3. 2 y 3. Y con el 3 en el más. ¿Cierto? Ahí entonces voy a tener... Esto también es algo bien interesante porque nos dice que estas cuestiones se intersectan en otro punto. Pero ese otro punto, ¿cierto? No nos interesa. Esto se va a intersectar cuando esta curva, ¿cierto? El x cuadrado, ¿cierto? Y continúa para allá. Entonces en alguna parte por allá se van a encontrar. Eso no nos viene a nuestro caso. En nuestro caso, ¿cierto? Es el 2. Es el que nos interesa. ¿Ya? Vamos entonces con la otra hojita. Ahora voy a volver, me van a disculpar, pero voy a volver a repetir el feo dibujo que hice recién. Aquí. Perdón. Me quedo como más feo todavía. Fue peor. Ya. Pero insisto que lo que quiero hacer aquí es que ya aquí vamos a empezar a escribir el volumen. Tengo el 1, tengo el 2 y tengo el 4. Esta que está aquí era igual a raíz de x, esta que está aquí es la recta, menos x más 6, y esta que está por acá arriba es igual a x cuadrado, ¿cierto? Y mi región, como comentábamos, es esta cosita que está acá. Todo eso. Listo. Entonces ahora volvemos a analizar qué es lo que nos decía la pregunta. Me dice que esa región, ya determinamos la región, y vamos a expresar cuáles la o las integrales. En realidad las alternativas me muestran muchas integrales, y es obvio que sea así, porque son varias funciones, que permiten calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región en torno al eje X. Obviamente que en este caso lo que nos conviene es el método de los discos, ¿cierto? Esto está girando en torno al eje X. Y esa fórmula, ¿cierto?, del volumen me dice pi integral entre A y B del radio al cuadrado. ¿Cierto? Me habla de un radio. Entonces, lo que tenemos que pensar es en... Voy a hacer una marquita de otro color. Eso. Ese es mi radio para nosotros. Entonces, voy a escribir el volumen con dos integrales. Voy a decir pi integral entre el 1 y el 2, ¿cierto? Tengo que cortarlo ahí en el 2 porque justamente en esa tengo la cuadrada arriba y la raíz abajo. Ya. Entonces voy a escribir, la que está arriba es x cuadrado al cuadrado. Menos. La que está abajo. Me faltó otro paréntesis. Perdón, voy a escribir otro paréntesis aquí. X al cuadrado. Menos la que está abajo. Esa que está abajo es raíz de x, que va al cuadrado. De x. Más pi. Y ahora voy a escribir del 2 al 4. Del 2 al 4. Y escribo entonces, ahora tengo la recta que va por arriba. O sea, ahora es el menos x más 6 al cuadrado menos la que está por abajo. La que va por abajo es raíz de x al cuadrado. De x. ¿Se fijan? Obviamente que esto me va a quedar pi integral entre el 1 y 2, me va a quedar x a la cuarta menos x de x más pi integral entre 2 y 4 de menos x más 6, o incluso podría escribir 6 menos x, y es lo mismo porque está al cuadrado, menos x de x. Y terminamos, porque acá el ejercicio, insisto, no nos pidió calcular el volumen, así que no vamos a calcular esa integral.
Lo que vamos a hacer es que vamos a ir ahora al PDF y vamos a mirar las alternativas. ¿Cuál es? Mira, andando. Oye. Es la primera que dice que la integral va del 1 al 2 con el x a la cuarta. Esa parte está bien, ¿cierto? Nosotros teníamos justamente eso en nuestra hojita. Es la D, parece. Sí, justamente. No, ¿por qué la A no es? Porque justamente, te fijas que en este caso, y esto es algo interesante de observar, nosotros lo escribimos como dos integrales, pero en la hoja en las alternativas, aparecen tres. ¿Qué es lo que hizo este desarrollo? Me consideró del 1 al 2 con la x a la cuarta, del 2 al 4 con el menos x más 6, y tomó del 1 al 2 y del 2 al 4 lo escribió con una sola integral para la x. Así que justamente la alternativa correcta, ¿cierto?, es la B. ¿Se fijan? Va del 1 al 2 con la x a la cuarta, del 2 al 4 con la recta, ¿cierto?, que va al cuadrado, menos pi, siempre todas estas van con el pi, del 1 al 4 de la x. Así que justamente la alternativa correcta es la B. Eso. Ya. Entonces, ahora nos vamos al tema de la integral impropia. ¿No? Yo creo que justamente es un buen ejercicio para nosotros, en el contexto de esto de las pruebas, como hacer de alternativa, pensar en preguntar cosas así para que no nos demoremos tanto con la prueba. ¿Ya? Bien, entonces vamos con esta integral impropia. Después vamos a hacer otro más, si alcanza. Dice lo siguiente. Sea la integral impropia, ¿está bien? Entonces nosotros tenemos que distinguir si es convergente o divergente. Obviamente que es una integral impropia de primera especie, ¿cierto? Las de primera especie son justamente estas que tienen, están definidas sobre un intervalo, ¿verdad?, que es infinito, como en este caso, ¿sí? Y entonces me preguntan si converge o diverge, ¿ya? Entonces me voy a ir a la hojita para hacer antes de empezar con el tema del ejercicio, hacer un pequeño repaso sobre esto de las integrales impropias. Hace un rato, a todo esto grabé un video hice un ejercicio en realidad de integrales impropias, pero lo voy a subir también al aula. Entonces, como mencionaba, tenemos tres tipos en realidad de integrales impropias. Estas que están definidas sobre un intervalo infinito, las que usualmente uno escribe del 0 al 1, por ejemplo, porque hay alguna asíntota. Son estas las que tienen asíntota. Estas otras son las que tienen intervalo infinito. Y la tercera, ¿cierto?, es la que mezcla las dos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos cualquiera de estos tres casos de integrales impropias, nosotros partamos primero con estas dos. En el caso de tener una integral que sea de primera especie o de segunda especie, nosotros siempre tenemos varias alternativas para determinar si es convergente o no. Una de ellas es directamente calcularla, ¿sí? Y calculamos entonces, por ejemplo, cuando tengo del 1 al más infinito una determinada función, escribo entonces x, escribo el límite, cuando x tiende a infinito, no voy a escribir x, perdón, le voy a dar otro nombre, un b, por ejemplo, que tiende a infinito, y calculo la integral del 1 al b de f de x de x. Entonces calculamos esa integral y después tomamos el límite. Eso se puede hacer en muchos ejercicios, pero no en todos, porque hay veces que las integrales que aparecen son muy complejas. Entonces ese es un camino.
Y los otros caminos son los teoremas que nosotros llamamos de comparación, ¿sí? Hay uno que es del cociente y otro que y ese es justamente el que vamos a usar ahora. Ese resulta súper fácil justamente cuando aparecen funciones racionales con expresiones muy complejas, ¿no? Y hay otro que es el de, que directamente se llama comparación y que construye una desigualdad. Este es más difícil y a veces no es tan fácil construir justamente esa desigualdad, por eso el que usamos menos, ¿no? Esto sea primera especie o segunda especie funciona exactamente lo mismo. Lo que cambia es el criterio de la P integral. ¿No? Eso es básicamente lo que cambia. Porque cuando tengo de primera especie, ¿cierto? Va a ser convergente cuando el P es mayor que 1, estrictamente mayor que 1, y en cambio cuando es de segunda especie, el P va a estar entre 0 y 1, y ahí va a ser convergente. Ya, otra cosa más que comentar sobre estas de tercera especie. Las de tercera especie en realidad lo que uno hace es separarlas. Separar una que es en primera y la otra que es en segunda especie. Y entonces las analiza en forma independiente, ¿no? Vamos entonces al ejercicio que nos corresponde ahora. Y esta integral dice, este es el ejercicio 4 de la prueba, integral en de 1 más infinito. Se fijan de inmediato, yo sé que, bueno, podría ser también de tercera especie si tuviese en el 1 una asíntota. Lo que no sucede en este caso. Vamos a escribir entonces que tengo x cuadrado en el numerador, menos x menos 2, y en el denominador tengo x a la cuarta, más 10x más 9 de x. ¿Sí? Esa entonces es nuestra función, esa es nuestra integral impropia. La función que está acá es x cuadrado menos x menos 2 dividido en x a la cuarta más 10x más 9. Bueno, en realidad, yo dije delante que la única diferencia entre la integral de primera especie y segunda especie son el criterio es la P integral. Pero en realidad hay otra diferencia más, ¿cierto? Bueno, obviamente que son diferentes, pero la forma en que uno elige, tiene harta diferencia en realidad, no sé por qué dije, bueno, no importa. La forma en que uno elige con qué comparar también cambia. Cuando estamos hablando de una función que está definida, una integral impropia, que está definida sobre un intervalo infinito, ¿cierto? No acotado, es la palabra correcta en realidad. Entonces nosotros vamos a elegir lo que sea más grande, las potencias más grandes. En este caso voy a quedarme con x cuadrado partido por x al cuadrado. Y eso significa entonces que mi g de x la voy a escribir como 1 partido por x cuadrado. Eso va a ser mi g de x. Yo no puedo decir inmediatamente que al compararlo con algo que converge, entonces va a ser convergente. No puedo decir eso. Para poder afirmar eso, lo que tengo que tomar es el límite cuando x tiende a infinito de la función que yo tengo versus la que voy a comparar. El límite también se puede tomar de g partido por f en realidad. Anda lo mismo. Y esto dividido por x a la cuarta más 10x más 9. Y abajo 1 partido por x cuadrado. Y eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Se fijan, me va a quedar x cuadrado por x cuadrado menos x menos 2 partido por x a la cuarta más 10x más 9. Te voy a continuar en el otro lado del ojito. Voy a distribuir eso. Y eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito de, en el numerador tengo x a la cuarta, abajo tengo x. Voy a escribir el tiro porque si no me acuerdo de memoria cuál es. Y el otro me va a quedar entonces x a la cuarta menos x cubo menos 2x cuadrado. ¿Sí? Entonces, este límite lo tenemos que calcular. Recordemos que aquí tenemos lo que llamamos una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Y tenemos varias estrategias para resolver ese tipo de límite.
Una de ellas sería el L'Hopital, ¿cierto? Puedo derivar numerador y denominador en forma independiente, ¿cierto? E ir calculando el L'Hopital, voy a tener que derivar eso así como 4 veces. Sale un poco largo. Otra estrategia es observar elegir la máxima potencia, que en este caso es x elevado a 4, y multiplicar numerador y denominador por ese 1 partido por x elevado a 4. Otra estrategia, que en realidad es la más simple de todas, es observar que tienen el mismo grado, el polinomio del denominador con el polinomio del denominador. Y eso entonces nos dice que el límite va a ser el coeficiente del mayor dividido el coeficiente del mayor. Solamente porque tienen exactamente igual potencia. ¿Ya? Si no tienen la misma potencia, en realidad no se verifica. Y eso significa entonces que este límite vale 1, y eso entonces me dice que eso es un número mayor que 0, ¿cierto? El límite me tiene que dar un número que sea distinto de 0 y distinto a infinito. Si me da 0 o infinito, no puedo usar el teorema. Y eso quiere decir entonces que ahora la convergencia es equivalente. Entonces voy a decir, ¿cómo? Nada que ver límite, voy a escribir de inmediato la p integral con la que estamos comparando. La p integral que nosotros comparamos, esa g de x que construimos, era esto. Que nosotros sabemos que es converge porque es una p integral, un número que es mayor que 1. Y eso me asegura entonces que mi integral, que va del 1 al más infinito, que es la que yo estaba estudiando, x elevado a cuarto más 10x más 9, más 10 más 9, también converge. También converge. Voy a comentar algo como muy general, que no está relacionado en realidad con el con esto, directamente, digamos, en un contenido, digamos, de... No lo voy a escribir al revés, perdón. Voy a escribir un cociente, y voy a tomar el límite de este cociente. Entonces el polinomio, en el numerador voy a escribir un polinomio a sub 0 más a sub 1 x, punto suspensivo, más, voy a decir, a sub n, x elevado a n. Se fija, lo que tengo es un polinomio de grado n. Y en el denominador voy a escribir otro polinomio, b sub 0, b sub 1x y punto suspensivo hasta el b sub n, x elevado a n. ¿Sí? Y ese límite entonces tiene en realidad tres opciones. Y que van a relacionarse en el sentido de si el n es... Escribí n estrictamente mayor que m, ¿no? Si el n es mayor o igual que el m, si el n es igual al m, y el tercer caso va a ser si el n es estrictamente menor que el m. Entonces, justamente en el caso nuestro, en el caso que estábamos estudiando nosotros, en nuestro ejercicio, el n fue igual al m. Y en ese caso, entonces, nosotros vamos a decir que ese límite va a ser a sub n partido por b sub m. En realidad, el m y el n son iguales, así que podría escribirlo con el n también. Insisto, ustedes fijan, van a ser esos coeficientes. ¿Sí? Y eso va a suceder, ¿cierto? Solamente cuando los grados sean iguales, ¿ya? También podría suceder, y ustedes se pueden imaginar, ¿cierto?, que yo tenga un límite en el numerador que tenga un exponente mucho mayor, o simplemente mayor, al m, y en ese caso, ¿cierto?, esto va a ir a más infinito. ¿Por qué? Justamente el numerador es más grande. Entonces, cuando la x tiende a infinito, lo que está en el numerador se va a ir mucho más rápido. En cambio, si el n es menor que el m, quiere decir entonces que el denominador tiene un polinomio más grande. Y en el cociente, entonces, cuando el x tiende a infinito, se va a ir a 0.
Profe, Dígame. ¿qué hubiera pasado si es que esa función, o sea, el 1 partido en x cuadrado, la integral que nos dio, integral p, el grado hubiera sido menor que Ah, 1? entonces habría sido divergente. Ah, ya, lo contrario. Claro. Ahora, también lo que puede suceder, y yo lo comento esto siempre, hay personas que les gusta tomar en forma arbitraria la función g. Y dicen, me tinca que funciona con el 1 partido por x, por ejemplo. Y lo que va a pasar si tú eliges el 1 partido por x, es que el límite no te va a resultar. El límite te va a dar algo infinito, te va a dar cero. Por eso es tan importante, ¿cierto?, esta idea de elegirlo apropiadamente. Si lo elegimos de forma apropiada, siempre te va a pasar que esto te va a dar un número, ¿no es cierto? Y te va a dar un número positivo, porque todas estas funciones siempre son positivas. O sea, profe, si el límite no existe, hay que buscar otra función. Sí, si el límite no existe, entonces tienes que buscar otra función. Sí, exactamente. Lo que siempre nosotros queremos es que pase esto, que sean justamente numerador y denominador sean del mismo grado. Y para asegurarnos de eso, y mirando esto como de atrás para adelante, te fijas, ¿por qué fue que sucedió eso? Fue justamente porque aquí, ¿por qué pasó esto que teníamos x elevado a 4 dividido en un x elevado a 4? Vuelvo para atrás. Fue porque teníamos un x cuadrado. Entonces, al hacer x cuadrado por x cuadrado, nos dio x a la cuarta. ¿Te fijas? Insisto, fue la estrategia con la que elegimos esto que está acá. Comentemos otro problema ahora, también de integral impropia, pero de segunda especie. Mira, voy a escribir el siguiente problema. Esto no está en la hojita que ustedes tienen. Entonces vamos a decir, voy a escribir la integral entre 0 y 1. Voy a escribir dx en el numerador y en el denominador voy a escribir 1 menos x elevado a 4. Pero con raíz cuadrada. Aquí lo que tenemos que observar es que tenemos una asíntota. Y fíjese, no es en el 0, la asíntota es en el 1. En el 1. Ahí es donde tengo un problema. Que parezca, por eso hago el comentario, que parezca el 0 no siempre significa que sea de primera especie. Incluso puede suceder, perdón, no siempre significa que sea de segunda especie. Puede significar incluso que sea de primera especie. Si ustedes se fijan en el ejemplo anterior, si hubiésemos dicho integral entre 0 y más infinito, habríamos sido exactamente lo mismo, que tampoco en ese integral se determina en el 0. Ya. Mi asíntota está ahí en el 1. Podría también, como decía, calcularla, tomar el límite cuando algún b ¿cierto?, tienda al 1, porque en el 1 tengo el asíntota. Pero yo creo que sería buena idea comparar y usar el mismo criterio que estábamos viendo anteriormente para hacer énfasis de cómo cambia esta lógica cuando tengo una de segunda especie. Por eso siempre yo hago énfasis de escribir cuál es la especie. En los contextos de las pruebas, cuando son escritas, uno usualmente le da un puntito, una cosita así, por escribirlo, ¿cierto? En este contexto no, de alternativas, obviamente que no tiene su puntaje. Pero la razón por la que uno hace énfasis de escribir a qué especie corresponde es para que ustedes ustedes de inmediato se predispongan a que entiendan qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las diferencias en relación a la primera. Y una de las primeras diferencias es justamente que yo necesito construir algo, pero ya no voy a pensar en lo más grande, sino que pienso en lo más chico. Entonces, yo voy a escribir entonces acá, porque voy a comparar, y no voy a escribir. Te fijas que lo más lógico, si yo hubiese usado la otra alternativa, habría puesto la x al cuadrado. Si pongo el x cuadrado se me va a generar un problema, porque justamente el límite no me va a dar. Lo pueden intentar ustedes después para que ejerciten eso. Yo voy a poner la raíz de x. ¿No? Y esa va a ser mi función g de x. Entonces voy a tomar ahora el límite. Cuando x tiende a 1, ¿se fijan? El límite tiene que tender a 1.
Ah, y creo yo que incluso sería mejor que tomara 1 menos x. Bueno, vamos a ver si me resulta de esta forma o no. Voy a escribir entonces f de x partido por g de x. Y voy a escribir entonces, eso va a ser el límite, cuando x tiende al 1, de 1 partido por esa raíz, que es 1 menos x a la cuarta, partido por 1 partido por raíz de x, y eso va a ser el límite, cuando x tiende a 1, de raíz de x, partido por 1 menos x a la cuarta, partido por raíz de x. Ya. Y eso entonces va a ser, voy a continuar en la otra hojita, el límite, cuando x tiende a... sí, me hubiese gustado más ponerlo 1. Sí, me conviene más. Perdón, me voy a arrepentir. ¿Sabes por qué? Porque ahora no tengo nada. Ahora lo que yo tengo, e insisto con esto, es... voy a escribir aquí, perdón, voy a borrarlo acá. Aquí ni siquiera tengo una forma indeterminada. Entonces voy a escribir 1 menos x. Y aquí voy a escribir 1 menos x. Y aquí voy a escribir 1 menos x. Cambio de hojita. Y aquí entonces vamos con el límite. Voy a escribirlo todo de nuevo. Voy a escribir 1 menos x partido por 1 menos x al cuadrado y todo eso en raíz. Sí, la raíz la metía dentro de ese límite. Me quedó muy grandote esto, pero igual. Y eso va a ser el límite cuando x... Profe, ¿no es la cuarta? Tienes toda razón que es a la cuarta. Eso es a la cuarta. Muchas gracias. Te fijas que en el otro caso, cuando estábamos aquí, yo estaba media perdida porque no... ¡Ay! ¿Qué es lo que hice? Ah, lo puse... No. Bueno, no me resultaba con el X, porque de hecho aquí no tenía una forma indeterminada. Y lo apropiado justamente era haberlo puesto con el 1 menos X. Entonces cambio de opinión y lo arreglo. ¿Se fijan? Ahora, lo interesante cuando aparecen las formas indeterminadas 0 partido por 0 en los límites es que aquí uno usa técnicas como, por ejemplo, factorizar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El denominador, ¿cierto? En realidad es una suma por diferencia. También, podría haber usado L'Hopital. L'Hopital creo que siempre es una buena idea, pero el problema con L'Hopital es que es muy lento. Ahí me comí un cuadrado. Y si ustedes se fijan, cuando yo factorizo, entonces puedo simplificar. Y al final este límite me queda, cuando x tiende a 1, de 1 en el numerador y en el denominador. 1 más x, factor de 1 más x al cuadrado, y todo eso en raíz. Que ya no es una forma indeterminada y puedo reemplazar. Cuando reemplazo, ¿cierto? Entonces voy a tener 1 en el numerador y en el denominador voy a decir 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. 2 por 2 son 4. La raíz de 4 es 2. Listo, listo. Esa es una función, ¿cierto? El límite me dio justamente un número mayor que 0. Entonces, vamos de nuevo a la hojita. Voy a cambiarme acá. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros comparamos teníamos la integral entre 0 y 1 de 1 partido por 1 menos x en raíz cuadrada. Esa fue con la que nosotros comparamos. Y eso, ¿cierto? Yo sé que es convergente. ¿Cierto? Es justamente, la podría hacer un cambio de variable, ¿cierto? Pero es convergente, es una p integral con el p igual a 1 medio. Y eso me dice entonces que la integral que yo tengo, que va del 0 al 1, de 1 partido por 1 menos x a la cuarta en raíz cuadrada, también converge. De x, converge. También converge. Entonces, pero aquí uso la regla del cociente también, ¿o no? ¿Del cociente o no? Sí, sí. Ah, ya.
Y aquí el menor, ¿cierto? Tiene que ser el Sí, menor. uno tiene que elegir algo que sea más chico, no algo que sea más grande, porque si tú lo haces con el más grande, entonces te va a pasar que el límite no te va a resultar. Mira, lo podíamos hacer como para darnos cuenta que hubiese pasado si yo tenía, ¿cierto? Tenía mi f de x, que era 1 partido por 1 menos x a la cuarta en raíz cuadrada. Si yo hubiese comparado eso con 1 partido por 1 menos x, por ejemplo, al cuadrado. Y hubiese dicho, esa va a ser mi g de x. Cuando tomo el límite, cuando x tiende al 1, que es donde tengo mi problema, ¿cierto? Me habría quedado 1 partido por esa raíz, 1 menos x a la cuarta, 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Ese límite me habría dado, aquí es 1 partido por, me había quedado 1 menos x, ¿cierto? Al cuadrado, partido por 1 menos x a la cuarta, en raíz. Entonces el límite me habría dado x tiende al 1. Para meter eso adentro tendría que escribirlo con un... Para meter eso dentro de la raíz, estoy pensando en cómo le pongo toda la raíz afuera, y ya me empezaron los problemas, 1 menos x a la cuarta. Tengo que escribirlo 1 menos x a la cuarta, ¿cierto? Para que me quede así. Y eso va a ser el límite cuando x tiende al 1. Entonces aquí voy a volver a factorizar acá abajo. Fíjate, voy a quedar 1 menos x, factor de 1 más x, y 1 más x cuadrado. Aquí 1 menos x, raíz, y esto es a la cuarta. Entonces cuando simplifico, me queda 3. Y ya no es una forma indeterminada, así que puedo ligar y reemplazar, pero ese límite me da 0. Que no me sirve. ¿Te fijas? Y eso, ¿por qué me pasó ese problema? ¿Por qué tengo eso? Es por la forma en que yo elegí. Debía elegir algo más grande. Entonces, insisto, cuando estamos en la primera especie, sí elegimos algo que sea más grande, porque y nos podemos justificar o razonar, ¿cierto?, de que voy al infinito, ¿sí? En cambio, cuando tengo esto de una asíntota, que es el caso de la segunda especie, elegimos siempre algo más, una potencia que sea más pequeña, a la que tenga la función. En este caso, la mayor potencia, ¿cierto?, era x cuadrado. Y entonces elegimos, perdón, era raíz de x cuadrado, perdón. Y cuando elegimos el x cuadrado no nos resultó, la mayor potencia. Era conveniente entonces usar la más chica, por eso usamos raíz de. Tampoco puedo compararla con el 1, te fijas bien, porque dice, ay, si comparo con x, con la función g igual a 1, no me va a resultar tampoco. Porque voy a seguir teniendo un límite que no, o va a ser 0 o va a ser infinito. A ver. Eso. Volvamos entonces a revisar el PDF. ¿Cierto? Ese fue el problema que contestamos. Yo no sé si fue una buena idea haberlo puesto así, pero como que era como bien redundante, pero bueno. ¿Cuál era la alternativa correcta? Obviamente que era 1 y 3. Ni siquiera está. Ah, no, sí está, la C. Ya pensé que me había equivocado. Era la C. 1 y 3. Problema 5, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que resolver una ecuación matricial, ¿cierto? Quiere decir entonces que voy a despejar la x primero, o en realidad x está expuesta, y después calcular. Calculamos y obtenemos, ¿cierto?, nuestra respuesta. El ejercicio 6, como comentaba, corresponde a un sistema de ecuaciones. Son 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Las letras A y B representan números que van a ser constantes.
y de acuerdo a esos valores, entonces voy a tener posibilidades para que el sistema no tenga solución, las soluciones sean infinitas o ¿cuál es la otra? La solución sea única. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en este contexto? Voy a construir la matriz ampliada, ¿cierto? Con el A y con el B dentro de mi matriz. Voy a hacer las operaciones elementales de modo que resuelva mi sistema y va a quedar entonces caracterizado en términos del A y del B. Después de eso, entonces es que uno, dice, ya, entonces estos son los valores para que no tenga solución. ¿Ya? Eso entonces queda para ustedes para que lo trabajen. Y finalmente, ¿cierto? El problema en este caso, de un plano. En el certamen, ¿cierto? Vamos a poner algún otro problema, no va a ser igual, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes, digamos, tengan una alternativa como para ir observando cómo son los problemas. ¿Ya? Y eso está en el aula. ¿Bien? ¿Profe está en el aula? Sí, está en el aula. Ah, ya. Así es. Así que ahí les queda para que ustedes lo revisen y mañana los comentamos. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Entonces, nos juntamos mañana. ¿Con qué hora tenemos clase mañana? Bloque 3-4. ¿Sí? Y eso. Mañana no es en la mañana, a las 9. Ah, sí, pues 3, 4. Sí, por el bloque 3-4. El tema, entonces, ahora la pregunta en realidad es si ustedes tienen alguna consulta, algún ejercicio que quieran resolver, también lo podemos resolver, ¿cierto? Ese día. Espérame, que aquí tengo. Nosotros tenemos nuestro certamen el 19 de febrero. Eso quiere decir que es el miércoles próximo. Ya, entonces tenemos un certamen el miércoles próximo, y eso quiere decir entonces que estamos con 3 clases para eso. El jueves, y mañana, y después el lunes y el martes. Profe, Dígame. ¿y la nota del certamen es automática? O sea, termina Sí. el certamen y aparece el tiro. Sí, aparece de inmediato, así es que la nota la va a tener de inmediato. Lo único que, insisto, lo único entre comillas como, no hay, o sea, insisto, no hay apelación. La única posibilidad, yo estaba pensando de repente, porque lo que nosotros estamos, cuando vamos a hacer no lo hemos hecho todavía, pero cuando hagamos el certamen, la idea es que queremos poner la opción de que haya un envío inmediato. Entonces, para que no existan problemas de que, no sé, pues, no lo enviaste y entonces no tenéis la nota. La idea es que sea el envío inmediato. Y eso creo que también puede ser más útil en el caso de que hay un corte de luz, no sé, algo por el estilo. Creo que puede ser mejor. Ahora estaba pensando, chuta, ¿y qué pasa si, yo de repente me pongo media fatalista, estaba pensando, ¿y qué pasa si cuando escribo el certamen me equivoco? Y porque uno cuando pone las alternativas, tú le das la marca para decir cuál es la buena. ¿Qué pasa si me equivoco y le pongo a una que no es? Pero estaba pensando incluso en ese contexto, igual no tendríamos problema, porque si llegara a pasar eso, ni Dios lo quiera, yo tengo acceso, el reporte nos entrega no solamente la nota, sino que nos marca qué alternativa marcó cada persona. ¿Te fijas? Y creo que se puede cambiar también antes como de que se envíe finalmente. Creo que uno puede como ir viendo hasta las preguntas, parece. Sí, también. Bueno, yo creo que nosotros vamos a dejar, no vamos a poner una pregunta por hoja, sino que más bien se van a desplegar todas las preguntas. Ah, ya. Para así poder hacer cualquier primero. Sí, sí. O sea que uno va a poder retroceder y adelantar las preguntas. Póngase usted, Sí, la porque 4 la encontré muy difícil, entonces me la salto y hago 5 y después sí, la hago al es final. que justamente la idea es que las preguntas van a salir de corrido. Entonces tú vas a subir, vas a bajar como tú quieras, pero no va a ser una hoja por una pantalla por pregunta.
Esa es la idea que tenemos, de hacerlo así, para que justamente ustedes puedan resolver, puedan leerlas todas de inmediato, decir, voy a empezar por esta, y no por esta otra, qué sé yo. Ya, profe. ¿Ya? Tengo tuto. Y eso que dormí harto. Ya pues jóvenes, entonces quedamos aquí. Nos vemos mañana a estudiar. Suerte con todo, que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Igual, profe. Chao, profe. Chau.